Eric Ebert, y por supuesto, bueno, con muchos amigos y compañeros y compañeras, ¿no? Como Javier, como Álvaro, como Fabiana, y por supuesto también con Esperanza y con Mónica. Y muchos compañeros y amigos de tanto tiempo que estuvieron en el panel anterior, ¿no? Como Ricardo, Aloisio o Juan Gabriel. La verdad que creo que estamos transitando un momento excepcional, de enorme complejidad para el mundo y por supuesto para nuestra América Latina. En el caso particular de Argentina, nosotros imaginábamos este 2020 como un año de enormes complejidades, que por supuesto esas complejidades se modificaron y no en términos positivos a partir de la pandemia, ¿no? En una Argentina que venía transitando una realidad de profunda crisis económica en los últimos 2 años, de un proceso de retracción del Estado y quizás también de un esquema de laboratorio de implementación de políticas neoliberales, ¿no? En su segunda instancia, después de lo que fue las políticas de la década del 90. Y es ahí que quizás ninguno, ¿no? Yo era muy joven, pero jamás quizás se imaginaba en pleno consenso de Washington que nuestra América Latina iba a tener una oportunidad como la que transitó a partir del nuevo siglo, ¿no? En ese momento, como Lula suele decir, de exuberancia que transitó nuestra América Latina, donde parecía posible, ¿no? Proyectar otras realidades, parecía posible que una América Latina, una Sudamérica en particular, con el liderazgo de Brasil, de Lula y de Dilma, empezaba a cumplir también un rol en términos internacionales muy positivo, ¿no? Pasábamos a tener una mirada común en un continente mestizo, en un continente, por supuesto, con realidades muy heterogéneas y con procesos políticos, más allá que la inmensa mayoría se englobaba en la mirada progresista, cada uno de los procesos políticos en nuestro continente no era igual al otro, ¿no? Cada uno tenía, por supuesto, sus particularidades relacionadas a la correlación de fuerzas, a las trayectorias de cada una de los dirigentes de esos procesos políticos y, por supuesto, también a lo que era la historia reciente en cada uno de los países. Y como no imaginábamos, en pleno consenso de Washington, quizás un inicio del nuevo siglo con esa potencia de transformación, con esos procesos de desarrollo, de inclusión, de discusión en el contexto internacional, creo que ninguno de nosotros, por ejemplo, en el 2010, cuando Argentina transitaba la celebración del bicentenario, ¿no? De la Revolución de Mayo, se podía imaginar que en este 2020, 2019, 2018 íbamos a vivir un momento de tanto retroceso también para nuestra región sudamericana, ¿no? Hasta llegar al extremo de rupturas democráticas más tradicionales, ¿no? Como la que ha vivido en particular Bolivia, ¿no? Interrumpiendo quizás el proceso de transformación social más extraordinario desde mi perspectiva que ha vivido no la América Latina, sino el mundo en el siglo XXI, ¿no? La profunda transformación con claroscuros como ha tenido todos nuestros procesos políticos que vivió Bolivia, es la síntesis del proceso de cambio que vivió América Latina, ¿no? Y no vamos a comentar entre nosotros lo que han sido los golpes parlamentarios, los juicios políticos express, los condicionantes que han interrumpido los procesos de recuperación de democracias plenas, ¿no? Como ocurrió en Brasil a partir de la propia proscripción de Lula da Silva. Y hoy somos un continente indiferente para el mundo, ¿no? Y creo que lo que estamos viviendo se vincula también a lo que fue, lo que nos animamos a construir como sociedades latinoamericanas en este nuevo siglo, ¿no? Nada es casual, ¿no? Dejamos de ser por un tiempo el patio trasero del hemisferio norte y dejamos de tener, ¿no? A partir de este debilitamiento de nuestras sociedades, de nuestras democracias, la posibilidad de darle continuidad a esos procesos de profunda transformación y de profundo cambio.
pero creo que la historia de nuestra América Latina y la historia reciente también debe ser un espacio de reflexión, no solo para remarcar los profundos procesos de cambio en estos gobiernos que vivimos, sino también para marcar equivocaciones y para marcar limitantes hacia esos procesos de integración y de consolidación de los cambios, ¿no? Y creo que en línea con lo que planteaba Juan Gabriel, al final, creo que tenemos un enorme desafío para ampliar los márgenes de manera constante, ¿no? Que quizás la transformación pendiente, ¿no? Se relaciona, ¿no? Al cambio cultural de nuestras sociedades, ¿no? Cómo logramos generar un sentido común desde el pensamiento progresista, del pensamiento popular, del pensamiento de izquierda, que permita confrontar, ¿no? con esta mirada del individualismo extremo, que muchas veces termina comiendo, ¿no? Termina impactando en la posibilidad de las transformaciones en nuestras sociedades, y cómo logramos al mismo tiempo, ¿no? hacer de la planificación hacia el desarrollo, ¿no? la forma de romper esos techos de cristal que nos encontramos también a lo largo de los últimos años, cuando esas transformaciones vividas parecían que venían transitando con una enorme potencia, pero nos dimos cuenta que eran gigantes con pies de barro, ¿no? Porque rápidamente, inclusive, muchos de los procesos que permitieron el desarrollo de nuestras economías, las políticas de distribución y de mayor igualdad, y transformaciones de cierta institucionalidad que imaginábamos que iban a tener cierta permanencia, rápidamente fueron derrumbadas y fueron condicionadas, ¿no? Es difícil muchas veces enfrentar con escrúpulos a los inescrupulosos, ¿no? Entonces tenemos que aprender de esa historia, tenemos que aprender de esos propios limitantes que tuvimos en esos gobiernos de cambio, ¿no? Y con una mirada de extrema preocupación, no solo por la pandemia, sino también por lo que es la realidad que transita nuestra América Latina en los propios condicionamientos hacia la posibilidad de la recuperación plena de los procesos democráticos, ¿no? Ejemplo de eso es la incertidumbre en cuanto al proceso electoral en el propio Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? La posibilidad de observar, ¿no? Como planteaba Aloisio Mercadante en la propia relación de Brasil, lo que es despliegue, ¿no? de un gobierno con un sesgo de marcado autoritarismo en muchos aspectos, ¿no? Y también creo que esta pandemia, además de iluminar la profunda desigualdad que transita nuestro continente, nos permite también anteponer modelos distintos en cuanto a lo que es el desafío, no solo de transitar el COVID-19 en cuanto al rol del Estado, el rol del mercado, la presencia de las políticas públicas, sino también el desafío de cómo imaginamos el día después, ¿no? Creo que por un momento nosotros, al asumir el gobierno el 10 de diciembre del año pasado, imaginábamos respuestas para preguntas que ya son distintas, que son absolutamente diferentes, ¿no? Entonces creo que ahí también tenemos que tener la capacidad de generar, ¿no? para nuestro propio continente o subcontinente sudamericano las nuevas preguntas necesarias que nos permitan articular el camino que tenemos que desarrollar. Y ahí nosotros sí tenemos la claridad, o por lo menos la mirada, de que no hay desarrollo en soledad. Y es ahí donde también podemos observar, ¿no? la profunda injerencia de ciertos países centrales en lo que es la propia realidad de consolidación de los procesos de cambio en nuestro continente, ¿no? Es difícil imaginar, ¿no? Quizás no imaginábamos la rápida capacidad de desarticulación de instancias de integración política y social, como fueron UNASUR o como fueron la CELAC, ¿no? Instancias que no solo permitieron consolidar los procesos de cambio, la defensa de la democracia, los procesos de integración, ¿no? sino también fueron una expresión de un proceso de integración sin la injerencia marcada del gran país del norte. Y eso es algo que también, no en vano,
vemos que se ha sufrido un enorme retroceso en los últimos años. El ejemplo de lo que se marca en cuanto a lo que es la discusión, el debate y la disputa en torno a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, termina consolidando allí donde vemos que uno de los pocos instrumentos que estaba siempre en cabeza de un país latinoamericano, lo que no quiere decir que no estaba exento también de la influencia de su principal accionista, hoy se pretende directamente que sea presidido por los propios Estados Unidos y no existe o no, uno no observa hoy por el momento una capacidad de reacción, ¿no?, de mirada común entre todos los países latinoamericanos en defensa de nuestros propios procesos de desarrollo. Creo que a pesar de ser un momento absolutamente 3 desafiante, minutos, ¿cómo no?, Nicolás. absolutamente desafiante para el desarrollo o el futuro de nuestra América Latina, ¿no?, donde vemos que hay una profunda soledad desde la mirada progresista, ¿no?, cada uno con sus particularidades, por lo que han sido los quiebres democráticos, los condicionantes hacia procesos electorales transparentes, libres de proscripciones y también vinculado a las derrotas electorales, que también nos deben llamar a la reflexión. ¿Por qué no pudimos acelerar los procesos, no las transformaciones pendientes? Eso que muchas veces decía Marco Aurelio García, acelerar esas marchas de las transformaciones, tratar de ir más allá en los procesos de institucionalización de la integración en nuestra América Latina, no solo en términos políticos, sino también de nuestras matriz de desarrollo industrial, de los procesos de integración de los campos de la ciencia y la tecnología, donde se ha avanzado muy poco, de los procesos de integración del conocimiento en el campo, por ejemplo, universitario, ¿no?, y el propio desafío, sin dudas, que hoy nos debería permitir, más allá de la realidad particular de cada uno de los países, el fortalecimiento de las instancias, de las miradas de los partidos progresistas para la institucionalización de lo que deben ser agendas comunes en nuestros países vinculado a la educación, a la ciencia y la tecnología, al modelo de desarrollo de nuestros países y a un debate necesario, vinculado, ¿no?, a lo que debe ser para nosotros procesos de desarrollo autónomo que nos permita dar la discusión, ¿no?, sobre la geopolítica internacional, cuál es el rol de los Estados Unidos en nuestra América Latina, cuál es el rol de China en la propia América Latina, ¿no?, esa disputa que se encuentra entre esas dos principales potencias, cómo logramos que esa disputa sirva, ¿no?, a los intereses de nuestro país, en un momento donde claramente, ¿no?, la pandemia impacta con un proceso de retracción económica y de desigualdad creciente en todos los países del mundo y en los países de la región, ¿no?, y cómo logramos establecer desde el campo progresista una agenda que nos permita empezar a modificar esta coyuntura que hoy estamos transitando. Creo que todos sentimos por momentos una enorme incertidumbre vinculado al futuro, pero creo que también tenemos la certeza, por lo menos en el caso de Argentina, ¿no?, que hoy como país sudamericano con una agenda progresista, que nuestro país tiene una enorme responsabilidad para consolidar o ayudar a consolidar los procesos de cambio, las expresiones progresistas en los demás países de la región, para marcar un camino común, fortalecer también iniciativas como la que estamos participando en este momento, ¿no?, fortalecer agendas, ¿no?, como la que impulsa el Grupo de Puebla, como la que impulsan distintas iniciativas que integran referencias del campo progresista, del pensamiento progresista en nuestra América Latina, y tener la certeza, ¿no?, creo que muchos de aquí lo compartimos, es como nunca imaginamos, ¿no?, quizás en el 2010, en el 2011, situaciones como la que estamos viviendo hoy, empezamos a vivir hace un par de años en nuestra región, ¿no? El futuro será nuestro si recuperamos la capacidad de organización y de transformación más allá de la realidad de cada una de nuestras fronteras, marcando